Te buscaba, Fisgón, porque creo que nos puedes dar una claridad de lo que está en juego este 6 de junio. Ha habido muchos pleitos internos Sí, sobre que no me gusta tal candidato, que si Félix Salgado Macedonio, que si Raúl Morón, que si Mario Delgado, pero la realidad es que en este momento histórico hay que plantarse y pensar en lo que está en juego, y los que le están entrando al juego o ya le entraron al juego con todo, y me refiero a los X González y a los que están en ese mismo grupillo. sí, mira, está claro que lo que está en juego es, entre otras cosas, la supervivencia del proyecto neoliberal y la supervivencia de un proyecto alternativo, ¿no? Entonces, eso es lo que está en juego, no solo en México, sino en toda América Latina. Lo acabamos de ver en Ecuador. Yo estoy convencido, entre otras cosas, de que el modelo neoliberal está ya en una crisis profunda. Es decir, ha provocado una crisis social brutal a nivel planetario y ha incluso provocado una crisis ecológica e incluso una crisis climática. Todo esto que estamos viendo de los incendios en San Francisco y de los incendios en Tepoztlán y en Australia, etcétera, etcétera, tienen por supuesto que ver con el tema del cambio climático. Y el cambio climático está ligado al desastre ecológico que ha sido provocado por el saqueo indiscriminado de recursos naturales en todo el planeta. Y esto viene además ligado a un proceso de esclavización. Es decir, el modelo neoliberal no puede seguir avanzando. Es decir, para profundizarse el modelo neoliberal necesita estrategias de saqueo sistemático y profundizar el trabajo esclavo. Por eso mucha gente, muchos mexicanos, muchos centroamericanos, han tenido que emigrar a Estados Unidos, porque ya se llegó a un nivel de depauperización salarial que era absolutamente insoportable. Entonces, es realmente un tema civilizatorio. ¿Estamos apostando por la barbarie o estamos apostando realmente por una transformación, por un cambio de valores, por un cambio de paradigmas? Porque es claro que los paradigmas y los valores del libre comercio nos están llevando al desastre, ¿eh? Entonces, en ese sentido, sí necesitamos analizar todos estos problemas desde un punto de vista más amplio. Necesitamos es necesario que nuestros análisis no se enfoquen nada más en detalles, sino en una visión de conjunto. Y aquí te voy a poner un ejemplo muy claro. Ve lo que acaba de pasar en el Ecuador. En el Ecuador acaba de haber elecciones, ¿no? Y en realidad estaba el litigio entre dos grandes candidatos, que eran Lasso, un ex banquero, que defiende claramente el modelo neoliberal, y Araúz, que es gente de Correa, ¿no?, que defiende efectivamente los procesos, los gobiernos progresistas, las lógicas progresistas que encabezó en un momento dado Rafael Correa. En esa elección había un tercer actor que era muy importante, que era Yacu Pérez. Y este cuate se decía más a la izquierda del correísmo, ¿no? Atrajo votos de la izquierda, pero a la hora de la votación, Yacu Pérez no queda en el duelo final, y él le pide a sus votantes que se abstengan. Y gracias a eso es que gana Lasso, ¿no? Perdón, sí hay que revisar la actitud de los actores izquierdistas que luego le hacen el juego a la derecha, ¿no? No debemos olvidar nunca que lo que está en juego es precisamente eso. Y yo estoy convencido de que en estas elecciones necesitamos cerrar filas y necesitamos detener el avance perdón, el regreso de la derecha mexicana, que además está en la lona. Es decir, ¿cuál es su programa de gobierno? ¿Cuál es su propuesta? Su única propuesta es que no quieren que esté López Obrador. Su única propuesta es que quieren regresar a las lógicas anteriores. Bueno, y ahora son chistosos porque ahora de repente hasta ofrecen aumentos salariales que nunca dieron cuando estuvieron en el gobierno, prometen cuidado a la ecología que nunca dieron cuando estuvieron en el gobierno, prometen atacar la corrupción, cosa que jamás respetaron cuando estuvieron en el gobierno, ¿no? Entonces, eso es lo que está en juego en todos estos procesos. Y llama muchísimo la atención cómo en los momentos actuales básicamente están recurriendo a dos grandes estrategias, y las estrategias a las que recurren
son básicamente la guerra mediática y la guerra judicial, el llamado lawfare, ¿no? Que están ligadas claramente a las estructuras del viejo régimen. Por ejemplo, lo que tú acabas de leer, toda esta andanada de insultos, pues es parte de una guerra mediática, hombre, seamos claros, con la enorme diferencia de que de este lado no nos portamos así. Es decir, básicamente, cuando mucho respondemos a las provocaciones, ¿no? Pero en general lo que hacemos es que exponemos problemas y denunciamos con documentos, con fundamento, etcétera, 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 ¿no? Del otro lado, las acusaciones son brutales. Todos estos insultos de que eres o de que somos unos lambiscones del actual régimen, porque vamos a asegurar, decir, eso primero no es cierto. Eso no ha ocurrido ni ocurrirá, ¿no? Y la otra cosa es muy simple, es muy distinto opinar por consigna y es muy distinto defender lo que crees, ¿no? Porque en el caso de la gente del viejo régimen queda muy claro que estos actores defendieron a hombres profundamente corruptos, ¿no? Y una de las pocas cosas que te explica que los hayan defendido es pues, que recibieron unos salarios fantásticos. Porque lo que sí es un hecho es que, hasta donde yo puedo ver, la actitud de la gente que informa a favor de la Cuarta Transformación es muy distinta, ¿no? La gente no está aquí por dinero, sino por convicción. Y esa es la gran diferencia, y la diferencia es brutal. Así es. Querido